Ciudades Invisibles. Regenerades. Un espacio de género y derechos humanos. ¿Cómo andas, Andrea? Buenos días. Muy buenos días, Diego. Buenos días, Fer, que está por Zoom y se la extraña y muchísimo. También para Fede y para todos y todas del otro lado y por supuesto para los compañeros y compañeras que Fer acaba de nombrar, este equipo precioso de Ciudades Invisibles. Hoy tenemos un espacio educativo. Vamos a estar hablando de educación y diversidad, pero no sin antes también mencionar lo que Diego hablaba al principio de ciudades y también, bueno, como trabajador y docente de la Universidad de la República, también plegarme al paro de 24 horas en todo el país de la Universidad de la República y también convocar a las movilizaciones en defensa de nuestro presupuesto, porque no nos da lo mismo el 0% que se va a realizar por parte del gobierno en defensa del presupuesto de la UDELAR y contra la política de recortes. Vamos a la UDELAR desde las 15 horas. Entonces quería hacer esta mención antes de arrancar este Regenerades de hoy. Y por supuesto, vamos a hablar de educación, justamente con dos profes. Vamos a estar hablando de diversidad de educación y de esta manera reivindicar la diversidad como derecho humano. Junto a Cecilia Durán y Nicolás Sosa, docentes del Instituto de Formación Sexológica Integral, más conocido como Sexur, vamos a conversar sobre cómo hablar sobre diversidad sexual con las niñas, niños y adolescencias, así como la importancia de garantizar su educación sexual y muchísimo más en este espacio. Muy buenos días, Nicolás y Cecilia, un gusto tenerles aquí. Buenos días, Andrea. Gracias por este espacio. Bueno, primero pongamos en contexto, como me gusta a mí también enmarcar para quienes están escuchando también este espacio, ¿qué implica hablar de diversidad y por qué es necesario reivindicar la diversidad? Bueno, bien, el término diversidad es como un término que en general estamos muy habituados a escuchar, ¿no? En distintos contextos, no solo en el ámbito educativo, sino también en ámbitos laborales, ¿no? En ámbitos familiares, como que se ha impuesto sobre todo en estos últimos años y en los cambios también legales que se han dado respecto a la comprensión de la diversidad. Pero tenemos que mirar la cuestión de la diversidad, tenemos que apuntar a cuestiones más amplias que lo que habitualmente se entiende respecto a la diversidad, ¿no? Como la diversidad sexual o referente a las sexualidades. Podemos hablar de diversidades en muchos aspectos, por ejemplo, corporales, por ejemplo, lo que refiere a lo étnico-racial también, como modo de comprensión de lo diverso, ¿no? De las diversas culturas y las diversas formas de entender como lo humano. Entonces, si tuviéramos que decir o enmarcar, no definir qué sería la diversidad, yo lo entiendo como un modo de respuesta frente a los modelos únicos de lo humano. Es decir, esos modelos que a veces son como la referencia o los hegemónicos. Bueno, ahí la diversidad lo que implica es justamente esa multiplicidad de vivencias, de experiencias respecto de todos estos aspectos que mencionaba, de sexualidad, género, edad, corporalidad. Y bueno, y como los distintos contextos van moldeando esas experiencias. Así que un poco por ahí esta cuestión de qué es lo diverso en un sentido amplio, ¿no? Y no restringido. Claro. Y en este sentido también es importante hablar de diversidad, ¿no? Y bueno, ustedes como docentes y específicamente también trabajando en Sexur, que bueno, pueden contar muy brevemente también en el trabajo. ¿Cuán importante es hablar a los niños, niñas y adolescentes sobre diversidad, ¿no? ¿Cómo explicarles y cómo hablar de este tema? Bien, bueno, a nosotros en realidad nos parece potente pensar esto de hablar de la diversidad, de incluirla en nuestra práctica educativa. A mí me parece como muy potente una idea que trae Rita Segato, que es una antropóloga y feminista argentina, que habla de esta idea de pensar en conversación, ¿no? Que cuando pensamos, conversamos, establecemos diálogos con otros, en realidad vamos amplificando nuestro mundo, nuestra mirada sobre el mundo, nuestras ideas, vamos cambiando y transformando también esas ideas y vamos buscando también soluciones creativas. Entonces, más que hablarles a las niñeces y a las adolescentes,
adolescencias, me parece como importante esto de dialogar, de entablar diálogos, de alguna manera partir de las inquietudes que les atraviesan, ¿no? De las diversidades que nos componen, ¿no? Que nos habitan, con las que convivimos. Claro. Y volviendo como un poco a la pregunta de la importancia de hablar de la diversidad, de incluirla en nuestra práctica educativa, y en los diálogos que establecemos con las infancias y las adolescencias, a nosotros nos parecía como de suma importancia hablar de la situación de discriminación y acoso que se vive en muchos centros educativos, ¿no? Bien. En los últimos años se han venido haciendo como diversos informes y situaciones que ponen de relieve las situaciones de discriminación y acoso escolar. Por ejemplo, el informe sobre convivencia y discriminación en centros de educación media en Uruguay, elaborado por la ANEP y el MIES en 2019, y que nos tira datos para pensar, ¿no? Sobre cómo incluimos la diversidad. Y, por ejemplo, según los resultados de esta encuesta, aproximadamente 1 de cada 2 estudiantes vivió alguna situación de acoso o agresión en el ámbito escolar. Un 82,2% de estudiantes identifican que han vivenciado situaciones de discriminación por su ascendencia étnico-racial, el 30,5% por su orientación sexual y el 19,5% por su situación de discapacidad. Creo que, esto es un informe del 2019, prepandemia. Sí. Creemos a pensar que esta situación se ha acrecentado y de alguna manera nos da pistas para poder pensar nuestras prácticas educativas, para ver que el bullying lesbo, homo, transodiante es una realidad en los centros educativos, que realmente afecta las trayectorias educativas de las y los estudiantes y de los estudiantes en su desempeño escolar, en el ausentismo, en el abandono, ¿no? Y también que tiene un gran impacto a nivel afectivo y emocional. Entonces, muchas veces cuando se trabaja la diversidad en los centros educativos, se trabaja a partir de instancias de talleres, de actividades que son muy puntuales, que muchas veces responden a la agenda, una agenda institucional, que son actividades impulsadas por algunos docentes que están como comprometidos o sensibilizados con la temática, y realmente no responden a un proyecto integral de centro que se comprometa para trabajar con, en y desde la diversidad. Claro, siempre la típica, ¿no? La propia voluntad de las personas, la buena voluntad, y no como una política institucional como debería existir, ¿no? Tal cual, exacto. En este sentido, preguntarles desde cuándo, ¿no? Y que también es bien importante, porque tanto adolescentes como niños y niñas hay que hablar de este tema, pero ¿desde cuándo? Bien, es importante esto mismo, ¿no? Que tenemos que tener en claro que hay que hablar, ¿no? Que no hay que ponerlo en un lugar de oscurantismo, ¿no? De invisibilidad, porque es de alguna manera la forma de expresión de lo humano, lo diverso, ¿no? No podemos reducir lo humano a una palabra, una categoría, un género, una sexualidad, una vivencia. Entonces, es importante entender eso mismo, de que debemos hablar del tema. Ahora, la pregunta es ¿desde cuándo? Porque muchas veces se cree de que hay una edad para poder introducir estos temas en la vida de las personas, sobre todo las niñeces y las adolescencias. Y cómo también, ¿no? ¿Cómo? Porque cada edad o cada periodo de vida o cada situación particular también, ¿no? Creo que sería también importante, por eso la pregunta. Esa pregunta de alguna manera revela, ¿no? Que hay una dificultad de poder encontrar el mundo adulto con las niñeces y las adolescencias frente a la demanda de qué es la diversidad y cómo entender que existen parejas múltiples en el sentido de su expresión, ¿no? No solo la familia nuclear como modo de familia, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo para entender la diversidad. Entonces, si tenemos que decir desde cuándo, es un proceso educativo, es una forma de enseñar el mundo, ¿no? Entonces tenemos que entender que eso es desde el nacimiento, de alguna manera, en esto de poder enseñar el mundo de un modo diverso. Tiene que ver con una forma de acercarnos al mundo, no tanto a veces con esto de las categorías, de poder categorizar y decir existen tales cosas, tales otras solamente, sino poder entender que cuando hablamos de diversidad no estamos hablando de un marco de la diferencia como jerárquica, ¿no? De que hay mejores y peores, sino que estamos hablando de la diversidad, un panorama múltiple, ¿no? De múltiples experiencias como hablaba. Entonces, si tuviera que decir, sin duda es desde la
las infancias más, más tiernas, digamos, de distintos modos respecto al lenguaje, el modo que utilizamos el lenguaje para acercarnos, para explicar el mundo frente a la pregunta, bueno, ¿qué es eso, no? ¿Qué hay ahí? ¿Por qué hay dos mujeres juntas, por ejemplo, ¿no? Entonces, poder evadir o de alguna manera sortear ese miedo que muchas veces genera la adultez. Entonces, con un poco de respuesta a esto también está el punto de cómo las adulteces se enfrentan a la cuestión de la diversidad, qué interpela al mundo adulto respecto de la diversidad, que muchas veces es como que se traba y no puede poner en diálogo y hablar con esas infancias y adolescencias que demandan el tema, ¿no? Es una demanda clarísima. Tal cual, capaz que como para agregar y para sumar, que me parece que es importante señalar que desde el mundo adulto, cual sea el rol que encarnemos en relación a la educación, a la crianza de las infancias y las adolescencias, seamos madres, padres, tíos, abuelas, abuelos, educadores, docentes, está bueno pensar en un reconocimiento de las infancias y las adolescencias y de un enriquecimiento de sus experiencias, ¿no? De su vínculo con el mundo en términos de reconocer y respetar la diversidad. Bien. Sí, en este espacio de Regenerades que hemos comenzado con Jimena García desde ya el año pasado, hablando siempre desde lo educativo, siempre nosotras tratábamos de introducir ese aspecto educativo desde el género y también traerlo, ¿no? De la importancia de que las niñeces están desprejuiciadas, ¿no? Muchas veces, claro está, pero el tema es el sesgo que uno le pone las personas adultas a estos temas. Entonces, por eso también hacer referencia a otro de los episodios que hemos tenido con Jimé sobre diversidad y género y educación, donde también abordábamos este tema. Y también hemos hablado sobre educación sexual integral, que me gustaría también poderlo traer sobre la mesa y consultarles sobre cómo garantizarlo como derecho humano, ¿no? Claramente, y cuál es la importancia de garantizarle a las niñeces este derecho humano. Bien, bueno, yo creo que la educación sexual integral es un derecho humano fundamental, es un derecho en sí mismo que obviamente hay que garantizar, hay que efectivizar y hay que defender desde las diversas trincheras que ocupamos. Y bueno, y en realidad nada, me parece que la educación sexual integral entendida como derecho, de alguna manera lo que plantea es la posibilidad de que cada niño, cada niña, cada niña, cada adolescente pueda recibir información de calidad, científicamente validada. Y además la educación sexual integral se construye como un espacio sistemático, como decía Nicolás, de enseñanza y aprendizaje, que de alguna manera garantiza el acceso y la promoción de determinados saberes que son fundamentales para el desarrollo en términos integrales de las niñeces y las adolescencias, como por ejemplo el conocimiento, el cuidado y el disfrute del propio cuerpo, el respeto al cuerpo de las otras y de los otros, sí, el crecer libres de estereotipos de género y sexistas, el reconocer y respetar la diversidad. Y creo que una idea potente que trae la educación sexual integral es reconocer y acompañar, y sobre todo nos interpela a las adulteces de acompañar realmente a las infancias y a las adolescencias en su desarrollo, atendiendo a sus características, a sus intereses, a sus demandas, y reconociéndoles como sujetos y sujetas de derecho y no como objetos, ¿no? De nuestras intervenciones. Claro. Entonces, de alguna manera, les pone en el centro, y yo creo que garantiza, promueve el derecho a tener vidas más libres, más justas y felices, de alguna manera. Bien. También importante eso, ¿no? Que se empoderen y hasta denunciar también, ¿no? Al conocer su cuerpo y el conocer sus derechos, poder decir, bueno, cuando surge algo que no está bien, poder decirlo. Eso que ¿no? es súper importante porque muchas veces surge la pregunta, sobre todo en contextos, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en formación docente y una de las preguntas de los futuros y las futuras docentes es, por ejemplo, cuando se enfrentan a preadolescentes, ¿no? Dicen, bueno, tengo que hablar de estas cuestiones en clase, bueno, claro, no porque no me compete respecto a mi disciplina o a mi asignatura, pero después uno empieza a pensar la importancia de poder hablar de estas cosas porque es una forma de enseñar el cuidado, ¿no? Poder reconocer cuándo podemos poner ciertos límites, cuándo hay que hablar, ¿no? Sobre todo en las niñeces, poder hablar de estos temas con
bueno, con las formas adecuadas a esas niñeces, y bueno, y poder reconocer de que es un tema que tenemos que poner sobre la mesa, ¿no? El tema del autocuidado y el poder poner límites, el poder contar, el poder hablar también, ¿no? Las niñeces sobre todo. Claro. Sí. Y en este sentido, ¿cuáles son los principales desafíos que tienen como docentes para garantizar este derecho, ¿no? Esto que acabas de traer es súper importante como docente y estos cuestionamientos que se realizan. A ver, si yo tengo que pensar desafíos múltiples, ¿no? Casi todos, de alguna manera, los que tienen que ver con el campo educativo, pero uno de los principales y bases fundamentales es escuchar a las infancias y a las adolescencias. ¿Y qué implica escuchar? Implica de alguna manera más que oír, porque podemos oír, pero escuchar implica justamente mantener una atención respecto de lo que otras personas nos dicen en su calidad de personas, de seres vivos, de humanos, humanas. Entonces, ese es uno de los primeros desafíos, poder, como decía Ceci recién, reconocer que alguien está hablando y que alguien está haciendo una demanda, hay una necesidad de entender, de comprender, explícame, decime cómo es, que muchas veces, como nos interpela como adultos, evadimos. Sí. Ese es uno de los aspectos como más importantes. Y después, entender que el campo de la educación sexual integral, entendida como garantía, implica justamente, como dices, el término, la integralidad, y no acotarlo solo a un campo, o al campo estrictamente de las ciencias biológicas y médicas, o al campo, por ejemplo, muchas veces de la psicología, sino que la integralidad tiene que ver justamente con poder entender que esto nos afecta directamente a todos, desde el ser individual, familia, institución, convivencia, ¿no? Entonces hay un desafío grande. Y el otro aspecto que señalaría es el aspecto de implementación de estas políticas educativas basadas en educación sexual integral. Actualmente los roles que tenemos para desempeñar el trabajo de educación sexual integral son realmente pocos, pobres y carentes de mucha de sostén económico, ¿no? Es decir, entonces las condiciones materiales son fundamentales para poder desarrollar políticas que vayan en ese sentido y que no solo quede a cargo de la familia o un contexto determinado, sino que pueda ser parte necesaria de cualquier institución que trabaje en educación, ¿no? Como algo transversal, digamos. Trabajo en educación sexual integral, no solo una disciplina, sino transversalmente, formación, cargos, materiales para trabajos, todo eso es fundamental y bueno, y es necesario. Claro. Esto que trajiste es sin duda un gran desafío, ¿no? El presupuestal. Total. Porque hablábamos hace 2 miércoles con compañeros y compañeras de Argentina y también de Uruguay, de Flaxo, que trabajaron con una guía de educación sexual integral en la virtualidad y traían este tema específico, justamente, ¿no? Que en Argentina hay una reglamentación, pero es el único país donde tiene una reglamentación con ESI y presupuesto. Después realmente en los otros países de la región no existe y nosotros también tenemos ese problema, ¿no? Aquí en Uruguay no hay presupuesto y no hay como una política integral que garantice ese derecho. Y lo que pasa es que también el campo de la sexualidad es un campo en tensión, ¿no? Entonces, tal vez para otros campos, ¿no? Sobre todo más tecnológicos o más vinculados a las ciencias, a veces el presupuesto no alcanza tampoco, pero tiene otra validación a nivel social. Y hablar de sexualidad muchas veces dice, bueno, eso le compete a la familia, entonces el Estado no se tiene por qué hacer cargo. Claro, esa es la respuesta. Pero no, estamos equivocados. Pero es muy al revés, muy al revés, totalmente en el contrasentido. Sí. Exactamente. Y algo que me gustaría preguntarles antes que se nos vaya el tiempo, que es sumamente importante, es si ustedes consideran que los y las profes que habitan una disidencia sexual tienen que manifestarla para empoderar a sus estudiantes o no es tan así. ¿Qué tema? No, es un temún y tenemos igual un ratito más, por eso me parece importante también abordarlo en este campo, ¿no? De la diversidad de la educación. Bien, sí, sin dudas es un tema que genera tensión, que es complejo, sobre todo porque la identidad sexual, la orientación de alguna manera de los docentes, educadores, ha estado muchas veces bajo el armario, ¿no? Claro. Y con llave, por los costos también que eso implica, ¿no? El enunciarse desde la diversidad, los costos a nivel del ámbito laboral, donde nos desempeñamos
acompañamos, dentro de los grupos o comunidades que habitamos, a la interna de la familia. Entonces, creemos que enunciarse desde la disidencia de alguna manera es una decisión personal y política, por ende. Yo pensaba a partir de esta pregunta un poco en mi trayectoria educativa, ¿no? Y siempre cuando vemos nuestro tránsito por la escuela o el liceo, pensamos en aquellos y aquellas docentes que nos dieron llaves, ¿no? Que nos marcaron con un libro, con una palabra, con una actitud. Y qué importante para mí como adolescente en ese momento, bisexual, hubiese sido que algún docente, poder reconocerme en algún docente que se enunciara desde la disidencia, ¿no? Y ahí reconocer la importancia que muchas veces tenemos les docentes, las educadoras como modelos de referencia para las niñeces y las adolescencias, y cuán liberador puede ser explicitarnos, ¿no? Habitar desde la disidencia para las gurisas y los gurises con los que trabajamos, ¿no? Creo que es como importante en esto de los espejos de resonancia, ¿no? De construir también modelos de referencia diversos para las personas con las que trabajamos. Bueno, a mí es una pregunta, sinceramente, que me interpela mucho, no solo desde, obviamente, desde el rol docente, sino desde mi vida más afectiva, ¿no? Más íntima, porque ahí está el punto de tensión, como decía Ceci recién, ¿no? La tensión entre la vida privada. Tenemos los docentes que revelar nuestra vida privada, claro, porque pertenece a un ámbito que, si bien se pone en juego a la hora de educar, como cualquier vida, ¿no? No es el centro, no es el eje de la narrativa que vamos a llevar, ¿no? A un salón de clase o a un taller, no es vamos a hablar de la vida al profe, pero a la misma vez, como dice Ceci, es esta cuestión de la referencia. Qué lindo sería haber tenido una referencia que no fuera solamente de una manera, ¿no? Recuerdo muchas veces muchos profes ¿no? ostentando su anillo de casado, sus hijos, sus esposos, sus esposas, y yo decía, ¿y no hay de lo otro? ¿No? Porque bueno, también uno en esos procesos adolescentes empieza a interpelarse respecto de su propia sexualidad y de la sexualidad del profe, ¿no? Entonces, yo ahí lo relativizaría, no diría ni que sí que no, porque también decir que sí implica desconocer ciertos contextos donde es un peligro hablar de estas cosas. Tal vez acá en Uruguay no es algo tan explícito en cuanto a las violencias que se tejen. Yo creo que sí, de alguna manera aparecen violencias, pero en otros contextos y en otros países, otras regiones, hablar, por ejemplo, de la sexualidad y sobre todo sexualidad disidente en términos sexogenéricos, o sea, no ser heterosexual, compone un riesgo de vida. Sí, un riesgo de vida así radical, ¿no? Persecución, hostigamiento, incluso muchas veces finales tristes y trágicos. Entonces, eso creo que tiene que ver más con la población con la que estemos, si estamos con adultos y adultas, con infancias, adolescencias, pero también hay un componente de naturalizar la sexualidad, más allá que tal vez no hablemos de mi sexualidad, hablemos que existen otras sexualidades, no solo la del profe, sino bueno, ¿qué importa tal vez si el profe va por este lado o por el otro? Lo que importa también es entender que la diversidad va más allá de la vida individual, ¿no? Porque también es un resguardo que tenemos derecho a poder sostener. Y hay otra cosa importante, que es que no basta solo con que el profe sea referencia, tienen que haber políticas, insistimos en eso, políticas educativas que garanticen esa diversidad, planes, programas y formas de abordaje, no solo en contenido, sino en metodologías que enseñen a los gurises y a las gurisas otro mundo posible. Excelente, totalmente de acuerdo. La importancia de hablar y la importancia de que en ese discurso realmente se cristalicen con políticas públicas y presupuesto. Por último, también preguntarles algo muy interesante y también que puede ayudar a quienes estén escuchando sobre algunas recomendaciones para niños y niñas por un lado, también para las adolescencias por otro, por esto que hablábamos al principio de diferentes etapas también de la vida y situaciones, no sé, materiales, libros, audiovisuales, algo que quizás puedan recomendar para quienes escuchen y vean después este espacio que ayude también.
Bien, perfecto. Bueno, con Nico estuvimos como conversando y pensando como en la variedad de recursos, de libros, materiales audiovisuales. Y bueno, pensando como en las niñeces, un libro que súper recomendamos es El vestido de mamá de Dani Umpi, con ilustraciones de Rodrigo Moraes, que bueno, que a través de la historia de un niño y la fascinación por el vestido de su mamá, de alguna manera cuestiona atención a los estereotipos de género. Es muy bueno. Es muy, muy bello. Mi familia es de otro mundo, de Cecilia Blanco, que es una argentina, que bueno, también a través de la historia de 7 niñes nos van como mostrando diversas familias. Después hay una recomendación de audiovisuales del canal Paca Paca, que es un canal destinado a infancias y adolescencias de Argentina, que está Cuentos de todos los colores, porque muchas veces, bueno, las familias no tienen acceso a comprar todos los libros que desearan, entonces podemos encontrar como algunos de estos cuentos, como El vestido de mamá, Rey y Rey, Se pegaron los fideos, Héctor el hombre extraordinariamente fuerte, en formato audiovisual, ahí yendo a canal Paca Paca, y también una versión de cuentos clásicos reversionados, libres de estereotipos de género, la pueden encontrar en Cuentos Feroces de Yumi Gauto, que está disponible en Spotify y YouTube. Y bueno, después pensando en adolescencias, hay un libro que a mí me gusta mucho, que se llama George, de Alex Chino, que es una novela que narra de una manera muy sensible las infancias trans. Después, bueno, podemos pensar como en una serie de series que se encuentran en Netflix, que creo que ya las hemos recomendado, las inglesas Sex Education y Heartstoppers, que bueno, que pensando como en esto de la diversidad y el bullying homofóbico, Heartstoppers es un romance adolescente que recoge estas temáticas. Y bueno, Atypical es sumamente recomendada. Y después, pensando para la labor educativa, también en Paca Paca está el material audiovisual Elvira, que es una serie de 4 audiovisuales que aborda el tema como la diversidad de familias, la heteronorma, el pensamiento binario, y además se encuentra en YouTube y acompaña a cada uno de estos audiovisuales una guía educativa para trabajar en formato taller en el aula o con los grupos, si trabajamos en educación no formal. Bien. Así que por ahí sería mi recomendación. Un montón no sé, de Nico. deberes. No, ya me mandaste un montón Con de eso. deberes para ver, así que ya tienen para ver, para leer. Buenísimo. Para Vamos a dejar también en las redes sociales Bien. de Ciudades y mismo también de Regenerades para que tengan también y lo puedan leer. Y tener estas recomendaciones a mano. Muchísimas gracias, Nicolás Sosa y Cecilia Durán, docentes de Sexur, por estos minutos. Realmente interesantísimo esta charla. Así que yo me despido dentro de 15 días y meto ahí un chivo, porque vamos a estar conversando desde España con mi querida compañera y amiga Jimena García, con quien hacemos Regenerades. Vamos a estar en este espacio el próximo 5 de octubre. Exactamente. Gracias, Cecilia y Nicolás. Gracias. Anotamos todas esas recomendaciones que son como links para extender la columna. Siempre es interesante cuando nos podemos quedar mirando otros contenidos, ¿no? Para seguir reflexionando sobre los temas que tratamos acá en el programa y que traen nuestros columnistas aquí. Así que muchísimas gracias, Andrea. Nos reencontramos dentro de 15 días, como vos bien decías. Y ahora, Fer, toca cerrar. ¿Andás por ahí? ¿Te tengo conectada en la Matrix? Sí, Diego, toca cerrar. La verdad que me quedaría escuchando una hora más a Nicolás, a Cecilia con Andrea. La verdad que cuánto nos falta es como lo que nos queda de la columna, y por suerte hay gente avanzando en estos temas. Nosotros nos encontramos mañana jueves, ¿te parece? Sí, simplemente complementar toda la invitación que hacíamos hoy por las movilizaciones en defensa de la educación pública y toda la movida de la intergremial universitaria, que a todas las actividades que hicimos mención hoy temprano, también va a haber un tuitazo que se va a hacer hoy desde las 19 horas con 3 hashtags que son 21, vamos a la UDELAR, más presupuesto para UDELAR y que no te dé lo mismo. Esos son los 3 hashtags que son los que pueden estar apoyando quienes vayan y quienes
no vayan justamente por motivos de horario, porque están lejos, a todas las concentraciones que se van a estar realizando hoy. Pero hoy tempranito, donde concentramos y donde seguimos la mañana, como siempre, es en Bazar Café, que nos esperan allí con capuchino, con los escones y con esa carrot cake, que ya es como, a una cuadra la estoy sintiendo, es como el dibujito con la nubecita que empieza a pensar en la comida. Bueno, esa carrot cake de Bazar Café, vayan porque les va a enamorar perdidamente. En Jackson, entre Gonzalo Ramírez y San Salvador, les reciben allí todo el equipo de Bazar Café, que les atienden de forma divina y con las cosas más pero más ricas. Nos reencontramos mañana, Fer, desde las 9 de la mañana. Nos reencontramos mañana. Un beso para todos y todos. Chau, chau. Estás escuchando Ciudades Invisibles.